La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, bendito y alabado sea el Dios eterno y el Padre amado. Una vez más, continuamos, Señor, en tu presencia, a compartir una pequeña enseñanza, a conocer la palabra del Dios verdadero, en la cual Él nos ha mandado, a darle las buenas nuevas a aquel que necesita conocerlas. Y aquel que la conocemos, compartir con gozo y alegría, unánimes juntos, como dice la palabra, para exaltar al Dios eterno y poderoso. Vamos a tocar un tema que ya muchos hemos tratado, muchos han escuchado, se han tocado aquí en la iglesia, y va a ser cortico lo que el Señor me dio, y se llama lo que es Salvador. Sabemos que el único que nos vino a salvar nuestras vidas, nos pudo redimir, fue Jesucristo. Pero que también hubieron a través de la palabra muchos que el Señor utilizó como instrumento para salvación, entre ellos más que todo lo que fue Moisés. Y estamos relatándonos en la parte de lo que es Génesis en general del libro. Y hablamos de que cuando el Señor llamó a Abraham y le dijo que el pueblo en el cual iba a estar, o las generaciones que iban a estar, iba a estar entrada en una esclavitud durante 400 años. El Señor le dio a conocer a Abraham que su pueblo iba a ser esclavo de otras personas, de extranjeros. Abraham, dice la palabra en Génesis 12:4, que él salió a los 75 años de lo que es de Harán y vivió él 175 años. A los 100 años empezó a cumplirse la promesa de que la generación, de que la descendencia de él iba a ser tan grandes, tan extensas, tan cantidades como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Que cuando él le dijo que cómo era posible que él tuviera una descendencia, y preocupado para todo lo que había de dejar en la parte material, de por sí también ellos dejaban una herencia, una semilla, su hijo, y él le dijo al Señor que cómo era posible que tanto trabajar o tantas cosas y todo el legado, el conocimiento hasta posible de quién era el Dios verdadero, se lo iba a dejar a un esclavo, a un siervo. Mas sin embargo el Señor dice que le iba a dar un hijo, que ya sabemos que el hijo de Abraham fue Isaac, ¿sí? Y que en él empezó a cumplirse la palabra de Dios, ¿sí? En la cual tuvo a Jacob, y ahí vinieron las 12 tribus. Pero que la promesa era para todo aquel que viniera a los pies de Cristo. En el tiempo que le dio, que eran 400 años, desde que el Señor le dio la promesa que iban a ser esclavos, Él les dio también un término final. Como muchas veces tenemos pruebas en las cuales el Señor no nos dice cuál es el tiempo en el cual va a finalizar nuestra prueba, pero que tendrá un fin, sí lo va a tener, porque en su palabra dice que no nos ha dado pruebas más aquellas de las cuales no podamos nosotros soportar. Entonces también como seres humanos tendremos un tiempo en la cual nuestra prueba finalizará, y no como a veces decimos, como dice la palabra, o seremos como la flor marchita que hoy nace y ya mañana muere sin esperanza ni nada.
pero en Cristo nosotros tenemos una esperanza, saber que en el momento de esa prueba, de esa situación que pasemos, nosotros el Señor nos va a dar un fin. Y cuando el Señor le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser esclavo, le dijo, van a durar 400 años, en algunas partes de la Biblia 400, 430, pero en Génesis 12 les dice que van a ser 400 años de esclavitud. Al saber que había un término de final, por consiguiente, tendríamos que saber que iba a venir una persona que los iba a libertar. Como propietario en ese tiempo o cualquiera que tuviera un esclavo, no lo iba a dejar libre porque sí, pues sabemos más adelante por leyes levíticas en las cuales están las personas que dejaban libres por ciertas condiciones, por ciertos reglamentos o estatutos o mandatos de acuerdo a la palabra de Dios. Pero en este momento, esta promesa que le estaba dando a Abraham, todavía no habían esas leyes. Y por consiguiente, podríamos pensar que como una persona dueña de un otro ser humano iba a dejar ir a ese esclavo porque sí, y más en la situación que se presentó en Egipto. Cuando entraron a la tierra de Egipto, dice las escrituras que Jacob vivió 17 años en Egipto. Jacob vivió 147 años. Y de esos 147 años, dice la palabra, que él vivió en Egipto 17 años. En Éxodo 1:6 nos dice así: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Aún cuando Jacob entró a Egipto, ya sabemos por la situación que presentó de que José estaba siendo gobernador, segundo al mando, después de Faraón, en Egipto, y entró Jacob, y resulta que allá estuvieron sus hijos, entraron sus nietos y entraron sus bisnietos. ¿Sí se está escuchando? No. Y entraron sus bisnietos allá también. Y la profecía, sí, la palabra que les había dado el Señor apenas se estaba empezando a cumplir. Cuando Jacob entró con sus hijos, entró en una época en la cual, como José estaba segundo al mando, segundo después de Faraón, tenía muchos privilegios para sus hermanos, para sus hijos y hasta para los hijos de sus hermanos y hasta los nietos. Tenía un privilegio grande en los cuales, como bien saben, ellos eran la parte ganadera o de la crianza de ovejas, pastores, y pudieron por parte de ese privilegio que tenía de José, de haber adquirido la parte y seguir con su tradición o con su trabajo de cuidar y ser pastores. Tuvieron ese privilegio que hasta posible los demás egipcios o los demás extranjeros no tenían. Con José, cuando entró con Jacob, tuvieron el privilegio sus hermanos de poder disfrutar las dádivas de la bendición que puede acarrear una persona que esté en alto rango, esté en un mandato o en un nivel en el cual tenga el poder de decidir a quién le da y a quién no le da. Y por consiguiente, pues sabemos que estando José al liderazgo de ello, tenía el privilegio más grande porque le podía dar a sus hijos, a sus hermanos y a su padre lo que querían darle. Dice la palabra en Éxodo 1:8-11. Dice así la palabra, Éxodo 1:8-11. Cuando José falleció, dice que también falleció el faraón, dice que se levantó otro faraón, ¿sí? Y dice así claramente la palabra, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo, miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra sea uno también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Dese cuenta que aquí hay algo que nos dice la palabra cuando dijo que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José.
Estamos hablando que José era el segundo después de Faraón. José era reconocido por cuanto él fue segundo, a él lo pasaban por todos los lados y darían a conocer el nombre y quién era él para que todos los pueblos o todos los egipcios o todas las personas, los extranjeros, se sujetaran a él. No lo podían obedecer porque estarían desobedeciendo prácticamente o automáticamente una orden del faraón. Tal era la autoridad de José sobre ese reino de egipcio, que por consiguiente todo mundo lo tenía que conocer de lo que era en la parte de Egipto. Pero nos dice que se levantó un nuevo rey. Supuestamente se supone que si un rey tiene un hijo, el hijo va creciendo con él y va viendo lo que está haciendo su padre, va mirando todas las personas que componen el reinado del papá, conoce quienes están cerca, conocen los sumos sacerdotes, conocen los sirvientes, conocen las esposas, conocen las concubinas, conoce de todo, ¿sí? Por consiguiente es un niño que también pudo o ha sido criado en el palacio cerca del rey, porque va a ser el sucesor de ese faraón. Pero aquí nos está diciendo que se levantó un faraón que no conocía a José. Entonces, la vez pasada estaba investigando y he estado en esa situación de lo que es la dinastía, de lo que es egipcia, ¿sí? Y se relata por la parte de unas consultas que en ese tiempo lo que es la dinastía del segundo, dinastía de 1800 a 1600, y que era un tiempo, dice que era un tiempo caótico y que como al menos pasaron 50 reyes por medio, faraones, ¿no? Se destacaron en esa dinastía, que entraron en un segundo periodo intermediario y en la cual era imposible detectar cuál era la sucesión que traían los egipcios. Y ahí aparecieron lo que es los dichosos Ixos, le llaman. Y estas personas, los Ixos, eran de origen no egipcio y eran como especie de se componían, dice que de inmigrantes que podían venir de Siria, de Canaán y de Mitanim. Estas personas que debido a la debilidad que nos habla la historia de lo que es parte de egipcia, que la debilidad que en ese tiempo, durante ese periodo intermediario de los egipcios, vino un debilitamiento en lo que es en la 13ª dinastía. Vino este pueblo formado por estas personas y empezó a tomar el mando de lo que es Egipto. Hablan que ellos tenían armas de guerra, tenían caballos, tenían circunstancias que en ese momento los egipcios no tenían. Entonces, ellos habitaban, dice la historia, que ellos habitaban en la parte del Nilo y en el Bajo Nilo. Entonces, ellos empezaron y como vieron que el faraón que estaba con José en ese tiempo de dinastía estaba decaída, por eso es que puede ser, cuenta la historia, que se levantó un faraón que no conocía a José, porque si hubiera estado al servicio del faraón con el que estuvo José, hubiera conocido quién era José, pero dice que no lo conocía, por consiguiente pudo ser un faraón o una persona de los Ixos que vino y se apropió de lo que es parte del reinado de Ixo. Ellos también adoraban al dios Baal, pero ellos se hicieron partícipes y se asimilaron a las costumbres de los egipcios. Practicaron también y idolatraron también a lo que eran los dioses de ellos. Entonces, por eso, en lo que se pudo averiguar, por eso dice que se levantó otro faraón, porque yo decía, ¿cómo es posible que diga que se levantó un faraón que no lo conocía? Porque si uno de padre a hijo va delegando, va diciendo las cosas. También sabemos que por historia al pueblo egipcio no les convenía saber que un hebreo esclavo, del cual ellos rechazaban, hubiera sido el segundo al mando de Egipto y hubiera podido sacar a un país, a una nación de donde estaba. El faraón que le tocó a José fue un faraón que el Señor, si lo vemos desde un punto de vista, al faraón que estuvo en pleito, en contienda, en pelea con Moisés, que endureció su corazón en lo que había,
permitió él por su arrogancia, por su jactancia, endurecer su propio corazón. Cambio en José, el corazón de ese faraón fue un corazón generoso, un corazón en el cual reconoció que el Dios que profesaba José era mayor que los dioses que él profesaba. El paralelo que tienen los faraones que tuvo Moisés y que tuvo José son completamente diferentes. La palabra nos dice que el Señor endureció el corazón. Sabemos lo que la pasada en una prédica la pastora nos comentó con respecto al endurecimiento del corazón de Faraón. Entonces muchas veces es lo que había, lo que el Señor le permitió que en su corazón germinara el odio, el rencor, el rechazo hacia los esclavos, hacia los obreros, porque era un pueblo que ellos no podían ver y que solamente les servían para levantar los monumentos. A diferencia del faraón que dominó con José, que gobernó o que era primero en todo Egipto, era un hombre que tenía un corazón que no le importó que adoraban a otro Dios y por encima puso simplemente fue la situación de un país, la situación de un pueblo, la situación en la cual podía vivir una nación por causa de lo que se podía presentar. Este faraón que estuvo con José fue una persona que se dejó, por así decir, prestar atención a lo que José le estaba diciendo a él. Cuando él le demostró que mediante ese sueño lo que se iba a venir, y solamente fue un sueño en el cual le habló de las vacas flacas, le habló de las vacas gordas, y ya sabemos lo que significaba para Egipto. Y ese faraón fue muy atento y muy presto. Podemos decir que el Señor le ablandó el corazón para el cometido y el propósito que tenía el Señor de que una promesa, una profecía que sobre un pueblo iba a haber 400 años de esclavitud. Pero era también un hombre que hasta posibles en su corazón pensaba en su pueblo, a diferencia del faraón que estuvo con Moisés, un hombre orgulloso, un hombre que no quería y no podía pensar de que había un Dios mayor que él. Por consiguiente, para él era Dios vivo aquí en la tierra y no podía aceptar que hubiera un Dios mayor. Dice que se levantó un faraón nuevo. Entonces podemos deducir de que no podía ser el hijo del faraón que estaba con José, que podía ser un Itzof. Y de ahí empezaron a variar muchos faraones, cambiaron muchos. Por eso habla de que existen muchas lagunas conforme a los gobernantes durante esa dinastía, en la cual empezó el inicio de una verdadera esclavitud en el pueblo hebreo. Inicia la verdadera esclavitud. ¿Cuántos años el Señor le dijo? 400 años. Y empezaban a sentirse en las partes más fuertes de una esclavitud. Había una profecía que el Señor le había dado a Abraham, que iba a suceder y a consecuencias de qué iba a suceder. Jacob sabía que a Abraham le había tocado también en una situación de hambruna ir hasta Egipto, pero la diferencia con Abraham es que Abraham sí pudo salir. Fue a Egipto, pasó lo que tenía que pasar, le pudieron dar el alimento, se pudieron sostener, y él dice que la palabra que Abraham salió muy bien económicamente, por así decirlo. Pero Jacob sabía que cuando llegaba a Egipto se tenía que empezar a cumplir, o ya se venía cumpliendo la profecía de que iba a haber esclavitud para su pueblo y que el Señor de muchas maneras los acorraló para llegar a cumplir esa profecía. Y no es porque el Señor en sí los acorraló para hacerle lo malo, sino porque también va en parte la desobediencia del hombre de haberse alejado de Dios. Cuando ellos entraron a Egipto, se mezclaron con los egipcios, se mezclaron con sus costumbres, empezaron a recibir por parte de José nuevamente un buen trato,
bendiciones. Se empezaron a acomodar a la vida que estaban teniendo, una vida plácida, una vida tranquila. No tenían que vivir como vivió Isaac, en la cual tuvieron que pelear por los pozos por agua. No tenían que pelear con los egipcios porque ellos eran los que estaban como pastores criando las ovejitas. No tenían que pelear con ningún pueblo. ¿Por qué? Porque también eran reconocidos que eran familia, padre y hermanos de José, segundo al mando después de Faraón. Y hay hasta posibles de aquel, si ponemos a parafrasear, de que se metiera y se involucrara y se echara de enemigos a esas personas. Podían ser buena gente, mansos, pero si ellos venían en contra de ellos, por consiguiente, José vendría también a ayudarlos a sacar la cara por su familia, como lo hacemos muchas veces nosotros. Y ellos se fueron mezclando con ellos, fueron viendo las costumbres, fueron viendo que empezaban a adorar tantos dioses y que ellos solamente empezaban a adorar un solo Dios. Como pueblo de Dios, así como Abraham le dio el Señor la profecía de 400 años, así como el Señor le comentó muchas cosas a él, ellos tenían que transmitirle a sus hijos, así como cuando Adán y Eva hicieron el sacrificio, así como cuando su hijo Abel ofrendó al Señor sacrificio, era porque ellos les estaban transmitiendo a sus hijos lo que tenían que transmitirle, lo que le agradaba a Dios. No estaban escritos los mandamientos, las leyes que se le dio en el monte Sinaí por parte del Señor a Moisés, pero habían unas leyes en las cuales ellos también tenían que obedecer. Ellos sabían y podían contarle a sus hijos que era pecado idolatrar, que ellos no podían tener otros dioses. Sabemos que Abraham le dijo a su siervo que fuera a buscar una esposa para su hijo Isaac, que no fuera una esposa que estuviera en Canaán, que fuera idólatra. Tenían un principio básico, que no podían mezclarse ni podían adorar otros dioses. También sabían ellos por transmisión de qué palabra, de que no podían blasfemar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Dios poderoso y santo de Israel. Sabían también que no podían matar, no podían robar, que no podían comer carne de animal vivo, que en referente a la parte de índole sexual también habían muchas cosas prohibidas, cosas que el Señor había dejado desde un principio en claro que no iban con el pueblo de Él, o que no iban en contra de un Dios santo. Si en este momento no se había formado un pueblo completamente desde Adán, de que solamente era para Adán, y después de la descendencia de ellos, Caín, Abel, bueno, los que estuvieron ya vivos, no le hubiera transmitido solamente, digamos, a una sola línea, pero él lo dejó también para que otros comprendieran de que podían seguir un mandato porque había un solo Dios eterno y que era santo, no más. Ellos tenían deberes de transmitirle a sus hijos. Jacob le transmitió o fue transmitida la palabra o la enseñanza por su padre Isaac, y Abraham se la transmitió a su hijo Isaac, ¿sí? Jacob se la tuvo que transmitir también a todos sus 12 hijos, con mayor razón. Con mayor razón, ¿por qué? Porque él conocía la profecía de que el pueblo iba a entrar en una esclavitud, ¿sí? Y los hijos de Jacob también conocían esa palabra. Y de ellos se estaba instruir también a sus hijos y a sus nietos, si los tenían. Por eso es tan importante cuando el Señor trae la palabra, lo que es en Proverbio, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y a nosotros muchas veces, ¿qué nos pasó con tantos años de nuestra descendencia? Que nunca nos hablaron de un Dios eterno, no nos hablaron de un único Dios, que no nos comentaron de las historias que un Dios poderoso hizo una vez a través de un pueblo que lo sacó de la esclavitud. A nosotros solamente nos comentaron nuestros padres la Navidad, que hay que celebrarla. El niño Dios que nace el 24
y los pastores que llegan el 6. Y que consiguiéramos y siguiéramos la tradición del 31 para las brujas y que siguiéramos tales santos. Esas fueron las historias que nos transmitieron a nosotros y que nosotros, los que tuvimos hijos en cierta parte, antes de conocer al Señor, también le transmitimos. Pero ellos nunca conocieron porque a su vez los padres también transmitieron falacias, mentiras, idolatría, fiestas paganas. Todo ello fue transmitido y solamente el Señor les aconsejaba o les decía, transmítanle mi verdad, la verdad de que solamente hay un Dios verdadero, hay un Dios supremo, no hay más dioses fuera de mí. Transmítale que yo soy un Dios celoso, que no comparto la gloria con nadie. Tan fácil hay una parte donde dice, Jehová es Dios celoso, fuerte y celoso, y no comparte su gloria con nadie. Creo que es en Isaías, ¿cierto, Manolito? Que él dice eso, ¿cierto? Pero mire que es, y dése cuenta que desde el principio, con decirle al pueblo, yo soy su Dios, con eso refleja que él es celoso y no comparte la gloria con nadie. No admite absolutamente nadie, mas sin embargo lo dejó escrito y lo dejó explícito. Es Dios celoso y no comparte. Por eso el Señor Jesús también dijo en su palabra en el Nuevo Testamento, prefirieron seguir tradiciones de hombre que seguir la verdad, que seguirme a mí. Entrando un poquito, el pueblo de Israel sabía algo, la Torá de ellos, sabía que la Torá era el camino, sabían que la Torá, o saben que la Torá es camino, verdad y vida. Por eso es que cuando Jesús vino y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ellos se espelucaron, por así decirlo, porque Jesús estaba blasfemando contra lo que ellos creían. Y el Señor les dijo, aquí estoy yo, no soy algo estático, no soy algo quieto, soy algo que vive. Por eso prefirieron seguir tradiciones de hombre, las tradiciones que están quietas, las tradiciones que no producen vida, las tradiciones que solamente producen muerte. Mas yo, que soy la verdad, que los vivifico, que les doy vida, que los salvo, prefirieron alejarse, prefirieron dejarme a un lado. Eso es lo que resulta de no transmitir a nuestros hijos el conocimiento de la palabra de Dios, el de conocer desde nuestra niñez las verdades. Pero como a veces si a uno de grande nos parece, perdone la expresión, harto leer la palabra, nos parece aburridos leer la palabra y nos parece, nos desanimamos, no tenemos la misma entereza para leer las escrituras cuando en ella dice que está la vida eterna. Le digo porque es verdad, es duro en cuestión de iniciar, coger el ritmo, el amor, el apego, el fuego de tener que leer las escrituras es hermoso, pero cuántas veces nosotros estábamos en el mundo, me gustaba leer y siempre me cogía libros grandes, bastantes, me deleitaba. Y de la palabra pues poco me las escurriñaba. Si me leía apenas un versículo, rapidito lo cerraba, lo leía y eso como hablo rápido, así como hablo rápido, leo rápido. Entonces leía rápido para cerrar el libro, la Biblia, y continuar con los otros libros de los cuales me deleitaba y me degustaba. Pero eso lo hacía en el mundo. Pero cuando empecé a conocer la palabra, es hermoso deleitarse leyendo la palabra. Pero ¿cuántos conociendo la palabra no tenemos el mismo interés de saber que allá hay vida, de que esto que estamos leyendo se la podemos transmitir? Ya no la podemos transmitir a nuestros hijos, porque hasta posible nuestros hijos ya están adultos, ya están grandes, pero se la podemos transmitir a otras personas. Por tanto, el Señor dice, id y predicar el evangelio, id y evangelizar, id y llevar las buenas nuevas, en hebreo como nos han enseñado, ir a mostrarles la palabra de Dios, enseñársela para que ellos a su vez también las estén enseñando. Jacob tuvo que haberles enseñado a sus hijos de que iba a venir una esclavitud para el pueblo. Pero debido a la comodidad, a la tranquilidad, al sosiego en las vidas de ellos, se fueron asimilando a una cultura
que era fácil decir, hoy voy a dar adoración, honra al Dios hebreo, pero por si las moscas me he hecho el ídolo en el bolsillo, porque hasta posible es, si el Señor no lo hace, el otro me ayudará, pero algún resultado habrá. Entonces ellos empezaron a asimilar y ver que ellos adoraban tantos dioses para tantas cosas y que hasta posibles, a medida que no les transmitieron a ellos el conocimiento de quién era Dios, el conocimiento de que no podían blasfemar, el conocimiento de que había solamente que adorar a un Dios eterno, se fueron involucrando y ellos fueron perdiendo el conocimiento de quién era Dios. Sus mentes se fueron apagando, sus memorias se fueron retrayendo y completamente fueron olvidando de un Dios verdadero, y ahí fue cuando entraron a una verdadera esclavitud. Dice que se levantó otro faraón que no conocía a José, y ese faraón tuvo temor de que el pueblo se estaba multiplicando, de acuerdo a la profecía, como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Aunque faraón no lo conocía, ese faraón, pero se estaba cumpliendo la promesa en que los hebreos se estaban proliferando, multiplicando de una manera grande. El Señor había dejado un mandato de las leyes que les estaba diciendo, que fueron transmitidas o se tenían que transmitir a nuestros hijos, ¿sí? Y Él lo dejó plasmado cuando el Señor le dio los mandamientos a Moisés, donde dice en Deuteronomio 6, 4, 12, y me permito leerlos, porque me gusta ese texto. Oye Israel, el Shema de Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en las puertas, y en tus puertas. Dese cuenta que el Señor le dejó algo específico al Señor, a Moisés, en las cuales transmítanle, síganles transmitiendo para que no llegue a suceder nuevamente lo que sucedió con ustedes, que por no haberles transmitido el verdadero nombre del Dios poderoso y vivo, ellos se olvidaron de Dios. Entonces les dejó escrito, háganlo. Las siguientes generaciones, de padres a hijos, de hijos a hijos, de nietos, todo eso, ellos tenían un deber en el cual nosotros hoy tenemos un deber. Lo que acabamos de decirle, transmitido ahora como evangelio, poder del evangelio, poder de la palabra, transmitido a los que pueden ser, ¿cuántas veces nos dicen, ovejitas, usted ya es tiempo que tenga un pupilo, por así decirlo, ¿cierto? Un discípulo transmitido a ese discípulo, y ese discípulo va a transmitirle al otro discípulo. Aquí está también cumpliéndose esa parte de lo que él dice, enséñale a sus hijos, para que sus hijos le enseñen a sus otros hijos, siendo nietos o bisnietos. Dejó un mandato para todo aquel que siga el libro del Señor. Pero esa generación que vino de nietos, bisnietos, se fueron olvidando como hacemos hoy en día. Vemos esta generación que está olvidada de Dios. Los jóvenes están buscando el deleite, el placer en todas las cosas de pecado. Son muy pocos los que están en las iglesias buscando de Dios y el conocimiento de Dios, pero aún así a veces se sienten aburridos porque quieren otra expectativa del evangelio, porque quieren dar a conocer un evangelio diferente, o que la palabra se exprese de otra manera en la cual los tenga a ellos prendados de lo que puede hacer muchas veces un predicador, pero no los tiene pegados de la palabra de Dios. Y si la palabra que se da no hace efecto para la obra para la cual el Señor la envía, el problema es uno que no quiere muchas veces abrir el corazón, porque ella es fiel y verdadera
que hará la obra para el cual la envía el Señor, porque Él lo dijo y Él lo hará. Las comodidades lo lleva a uno a no querer necesitar de Dios. Renegamos en cierta manera cuando las comodidades nos alejan de Dios. Consciente o inconscientemente, renegamos de Dios, porque cuando lo tenemos todo, no queremos nada con Dios, estamos renegando de Dios. Para los que están esclavos, los lleva al rechazo de Dios, los lleva a renegar de Dios, diciendo cómo es posible que un Dios lleno de amor tenga que hacer o haga esto. ¿Cómo es posible que un Dios lleno de amor nos haga pasar por todas las vicisitudes que un ser humano puede pasar? Y si nos ponemos a pensar, nosotros tenemos como un pensamiento ya concebido, preconcebido, por así decirlo, en el cual hay un Dios en el cual nos provee todo, pero el día que nos falta, renegamos de ese Dios que no conocemos. No renegamos de nosotros mismos por nuestros errores, pero renegamos de un Dios que aún no conocemos, pero nunca renegamos de Satanás. Nunca le echamos la culpa al enemigo. Nunca decimos que fue porque Él quitó las cosas, y aunque no todo es por culpa de Él, sino es producto de nuestros pecados, de nuestro alejamiento de Dios. Pero siempre llevamos como ser humano el de tener que renegar de Dios. En Romanos 7:25 nos habla que el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Dejemos hasta ahí. Ahí podemos entender que la ley nos ayudó, y eso lo ha venido explicando el pastor, nos ayudó a conocer el pecado, nos ayudó a entenderlo, pero nosotros no queremos reconocer que nuestro pecado es lo que nos ha llevado a la circunstancia de la esclavitud en el cual el pueblo de Israel o el pueblo hebreo pasó en ese tiempo. Esas generaciones que entraron, o esa generación que entraron y las que fueron prosperando en multitud allá, ellos hubieran podido analizar, porque los primeros padres conocían, estamos hablando de después de Jacob, y los hijos de Jacob conocían la profecía. Ellos podían haber dicho, si nos apartamos de Dios, vamos a entrar en un trato más duro. Si nos apartamos de Dios y ustedes o a sus hijos le dirán, si ustedes empiezan a adorar a otros dioses, va a venir a cumplirse una profecía que el Señor había dicho. Se va a confirmar, pero ellos fueron ignorando ese mandato de hacer culto a otros dioses y participar de la nación en la que estaba. Empezaron a entrar en una esclavitud aún mayor que Jacob no la pudo tener tan fuerte como fue la generación que fue entre el papá de Moisés y lo que es la de Moisés con Aarón y todos los que estaban por esa época. Esos nietos o bisnietos ya no se acordaban de Dios y debido a la situación empezaron a recordar, empezaron a pensar unos pocos de que iba a venir un Salvador, de que habían dicho que iba a venir una esclavitud, pero para salir de esa esclavitud tenía que venir a alguien que los liberara. Los que no conocieron o se olvidaron y no les comentaron que venía un Salvador, lógico que venían constantemente en duda, en contienda, en pleito con ese Dios que ellos no conocían. Otros se asimilaron y prefirieron seguir siendo esclavos. Se conformaron con la esclavitud porque no vieron nada más allá sino hacer ladrillos, sino hacer construcciones y templos para los egipcios. Los que estaban sirviendo en el palacio del rey se fueron asimilando a esa esclavitud de ser siervos, de que hacerles ofrenda también a los dioses de ellos. Pero hubo un remanente en el cual dentro del pueblo de la esclavitud
clamó a Dios. Cuando vino sobre ellos una esclavitud que llegó al colmo, una esclavitud en que ya no podían continuar ni seguir adelante. Dice en Éxodo 3:7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He oído, el Señor siempre oye el clamor, pero aquí dice que escuchó el clamor de un pueblo que se reunió. No solamente está diciendo que clamó el papá de esta posible de Moisés, clamó hasta la mamá, clamó uno que otro esclavo. Dice que he visto la aflicción de mi pueblo que está y he oído su clamor. He visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. O sea, el clamor de un pueblo que aún conocía, que aún en su memoria entendía y traía su memoria de que iba a venir una finalización de la esclavitud, de que iba a venir un libertador que los iba a sacar de donde estaban completamente. Y ese pueblo se unió para clamar y decirle, Señor, basta ya. Necesitamos ese libertador para que nos saque de la esclavitud, porque no queremos continuar. Hubo un clamor de un remanente en el cual el Señor oyó. No tuvo que ser 2 o 3, tuvo que ser un remanente grande que ya llegó el punto de decir, yo a mi abuelo o a mis padres le escuché una vez decir que íbamos a estar en esclavitud, pero que iba a venir un Salvador y nos iba a liberar. Entonces ahora clamamos para que mande el Señor ese libertador. Habían gente que no ignoraba, pero otros, la mayoría, sí estaban ignorando. Y efectivamente, como ya sabemos, vino Moisés, un hombre que fue preparado en las costumbres egipcias, conocía todos los dioses que adoraban en Egipto, era un arquitecto sobresaliente, un gran guerrero, cubrió, por así decirlo, todas las áreas que podía cubrir como un príncipe o como un noble de la realeza, porque vivía en el palacio del rey. Sabemos que fue criado por una madre, la hija del rey egipcia. Entonces, por consiguiente, era un hombre que sabía completamente todo lo que podía recibir un príncipe en conocimiento, en atenciones, en guerras, en todo lo que podía un rey llegar a ser cuando fuera rey. Él fue también dispuesto, no para ser rey, pero tuvo toda la disciplina para ello. Y este hombre vino a ser el libertador del pueblo de Israel. Entonces, si nos vamos ahora con nosotros, ¿cuántos de nosotros hoy en día en estas generaciones o atrás, fuera del pueblo de Israel, cuántos de nosotros sabíamos o teníamos el verdadero conocimiento de saber que venía un libertador o que ya vino un libertador? ¿Cuántos de nosotros, antes de que el Señor nos quitara el velo, pudimos comprender de que había un libertador, de que había alguien que había muerto por nosotros, de que había un Salvador que había pagado un precio por nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros estuvimos en el mundo y podíamos entender la grandeza del milagro majestuoso que hizo el Señor en la cruz por causa de nosotros? Esas palabras que nuestros abuelos nos transmitieron de solamente decir, niños, hijos, como nos llamaban, el niño Dios nació el 24 y el niño Dios nació y trae regalos, pero nunca nos vino a decir, vino un Salvador por usted, por mí, por su papá, por su mamá, por sus hermanos. Ninguno de ellos vino a transmitir una palabra tan grande, una proeza, un milagro de esa magnitud en nuestras vidas. Nunca nadie nos vino a decir lo que había hecho Jesucristo en nuestras vidas cuando estábamos niños, o a ellos, a nuestros padres, nadie les vino a decir. ¿Cuántos vivíamos en esa esclavitud
con nuestros ojos vendados y estamos referente a lo que el pastor Pinto nos está diciendo, que nos conformamos, vivimos en el pecado y como no había ley, no parecía que estuviéramos pecando, pero había pecado. Una vez puesta la ley, nos hizo confrontar en qué estábamos pecando. Entonces, a nosotros se nos parecía normal tomar, bailar, cosas livianas, pero muchos fornicar, adulterar, hechicería, brujería, idolatría, hasta por los codos, hacer partícipes de las cosas del mundo que el pueblo de Israel, cuando se asimiló con Egipto, lo estaba haciendo. Nosotros éramos desconocedores para ello, pero llegó a nosotros a alguien que clamó también a un Dios verdadero. Pero en este momento, cuando hubo un pueblo que clamó por un libertador, en el caso de Moisés, alguien clamó, muchas veces una sola persona clamó por nosotros, para que nosotros se quitara la luz, la oscuridad, el velo que teníamos y alumbrara nuestro camino y entendiéramos de que vino un libertador a nuestras vidas, vino un salvador, una obra redentora, una obra que ningún hombre hubiera podido hacer. Y vino alguien que clamó y el Señor oyó y nos quitó el velo y nos dijo, yo morí hace muchos años, muchos siglos por usted, pero la sangre que hoy derramé en el madero sigue vigente para aquel que está en la oscuridad, para aquel que está en las tinieblas y se pueda acercar confiadamente a mí y saber ya por palabra de que vino un libertador hace muchos años prometido, desde antes de la fundación del mundo, para aquellos que quisieran luz en sus vidas. Entonces, nosotros vivíamos en ese tiempo como el pueblo de Israel. Nos dijeron mentiritas y grandes de saber que nos tenía engañado y nos tenía atado el mundo. Y nosotros, y ahí sí la frase popular, vivíamos sabrosos, ¿sí? Y cuando nos dimos cuenta de que ese vivir sabroso nos estaba llevando a la perdición, porque en la palabra el Señor dice en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Estábamos ignorantes de saber que había una palabra que nos iba a juzgar. No conocíamos un Salvador, sí podíamos escuchar. Había un Dios pequeñito en un pesebre que dice que nació de una virgen y pare de contar, más pendientes de los regalos, de los que podían tener regalos, que de la obra verdadera, de la obra redentora. Le quitaron lo principal, la verdadera grandeza de Dios que hizo a través de la cruz, en la cruz, su Hijo Jesucristo. Esa esencia en la cual en el pueblo de Israel, Jacob o Isaac o Abraham le transmitió en que dijo, hay un Dios celoso, hay un Dios verdadero, hay un Dios poderoso que viene a darles vida, que los viene a salvar, que los viene a sacar de la esclavitud. Pero a ellos fueron dejando en declive esas palabras de transmitirle, y a nosotros nos transmitían lo mismo, palabras sin sentido, palabras que nos traían muerte, porque cada día nos envolvían más en el paganismo, pensando que estaban haciendo lo correcto. Y vino una persona a libertarnos del oprobio, del pecado, del acta que nos condenaba a nosotros y nos hacía estar sometidos y esclavizados al pecado. A Egipto, por medio de Moisés, el Señor mostró su poder, diciéndole: Faraón, tus dioses son dioses falsos. Tú le rindes cultos a tantos dioses, pero ninguno de ellos tiene poder contra el Dios de los hebreos. El poder como hombre de Faraón, de Egipto,
nada era en contra del Dios de Israel. El faraón era el rey supremo de todo Egipto, bajo y alto. Era un Dios soberano que todo el mundo le tenía que honrar y lo creían el Dios vivo. En la parte egipcia le llamaban Horus vivo, aquí en la tierra. Mejor dicho, es la misma imitación de lo que, como imitación de lo que el Señor hizo con Cristo, o lo que Cristo hizo, ¿sí? Dejar su trono de gloria, venir a hacerse hombre para hacer la obra redentora en nuestras vidas y que fuera y poder glorificar al Padre. Pero en la cultura egipcia, este Dios dejó allá, supuestamente lo que tenía allá, y quedó aquí para que lo adoraran solamente a Él, siendo hombre. Sin embargo, la diferencia fue que Jesús fue a la cruz por causa de nosotros, y Faraón quería simplemente que lo adorara. En pocas palabras, cuando Moisés entró como instrumento y Aarón de todas las plagas, hubo un duelo, una confrontación entre los dioses de Egipto y el Dios de Israel. Y demostrando que había un Dios más poderoso. Estaba demostrándole por medio de esas plagas de que el agua que se convirtió en sangre, hoy la sangre de Cristo nos redimiría a nosotros. Lo que Moisés hizo el Señor hizo a través de Aarón, de convertir el agua en sangre, Moisés sabía y entendía la cultura de esos dioses. Nos registran en las partes de los egipcios que para ellos el agua era happy, era un dios venerado, regaba lo que era el Nilo y llevaba la producción al pueblo de egipcio. Por consiguiente lo llevaban como un Dios bastante grande. Pero ese Dios que fue convertido en plaga diciéndole, Moisés, Aarón, ese poder, ese poderoso Dios que ustedes creen tener, mi Dios es más poderoso que lo puede convertir en sangre. Y hoy vino un Salvador en el cual, con la sangre de Cristo Jesús, limpió nuestros pecados, nos redimió, nos lavó, nos transformó, perdonó todo lo que éramos. Con Egipto, con Moisés, el agua la puso oscura, fue putrefacta, el agua fue mala, no se podía consumir, llena de sangre, no la podían consumir. Pero en Cristo Jesús, la sangre que derramó fue para vida, allá fue para muerte de muchos egipcios, porque el agua en el pueblo de Dios era limpia, pero en el agua en el pueblo de Egipto era mala, era un agua que estaba llena de sangre y que se la tomaba, moría. Pero en Cristo Jesús la sangre nos limpió, la sangre nos redimió y la sangre nos perdonó. Con cada plaga que enviaba el Dios eterno, el Dios poderoso, Él estaba mostrando el poder del único soberano, que podía hacer lo que quisiera con tal de rescatar un pueblo que estaba en la esclavitud. Vino Jesús a nuestras vidas, vino Jesús a un madero, dejó su trono, su gloria, dejó todo allí para hacerse carne, para habitar en medio de los hombres, para tomar el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Mostró el poder todavía mayor de saber que nadie podía tomar el lugar y perdonar los pecados que nosotros teníamos. Ese poder fue demostrado hace 2000 años en un madero, un poder en el cual nos sacó de la esclavitud, un pueblo en el cual nos libertó, un pueblo en el cual nos limpió de enfermedades, de hambrunas, de plagas, de todo pecado que nosotros como pueblo teníamos porque estábamos en esclavitud. Esa obra que el Señor hizo en nuestras vidas, ese poder que realizó allí en el madero, fue mucho más grande que las plagas que realizó con poder para sacar a un pueblo que estaba esclavizado.
Y ese poder muchas veces no lo estamos mirando como tenemos que mirarlo. No estamos viendo al Señor que porque hasta posibles no abrió el mar rojo, no vemos que el Señor abrió nuestros corazones y quitó nuestra venda para que pudiéramos caminar a Él. Muertos en el pecado, en el delito y pecado estábamos. También dice la palabra que en el pueblo de Israel ellos salieron con riquezas, con lujos. Todo le pidieron al pueblo de Israel y ellos, porque se fueran para que no continuaran más con las plagas, les dieron todo lo que tenían, oro, plata, cosas. Cuando el Señor vino y nos rescató a nosotros, nos corrió el velo, dice que nos dio unas arras, las arras del Espíritu Santo. Nos hizo correr un velo y decir por medio del Espíritu Santo, he aquí hay un Salvador. Les entrego ahora riquezas, dones espirituales, para que los pongan por obra, para que los pongan a multiplicar, para que los pongan a fructificar, para que en sus vidas hagan mella. Le doy, los saco de la esclavitud y en esa esclavitud de salida les estoy dando regalos poderosos, regalos espirituales que pueden cambiar completamente nuestras vidas si lo hacemos de la manera correcta. Si concebimos y tomamos el concepto claro de que el milagro que el Señor hizo en la cruz es mayor que el milagro o los milagros que hizo en ese tiempo el Señor por medio de sus siervos Moisés y Aarón para sacar al pueblo de Egipto. No hemos podido comprender y entender la obra completamente redentora y lo que el Señor hizo allá en la cruz, cuando vivimos aún esclavizados nosotros y aún como pueblo, pensando que nos falta mucho, mucho para ver más milagros en nuestras vidas. Así como el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, el Señor nos hizo pasar por el bautismo de las aguas. Así como el Señor les dio tierra prometida, que les iba a entregar la tierra prometida que les había de heredar, así a nosotros también nos entregó y nos entregará una tierra prometida, vida eterna. Nos entregará una tierra en la cual dice que no va a haber ya más llanto, no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor, más angustia. Nos va a entregar una tierra en la cual que fluye leche y miel, fluye la presencia de Dios, fluye el de compartir la palabra, porque dice que allá seguiremos instruyéndonos en la verdad de Cristo. Dice que la ley saldrá nuevamente de Israel. Dice que iremos a escucharla. Van a hacer muchas cosas porque aquí nos falta todavía mucho, pero allá va a instruirnos de una manera en la cual nos va a despejar tantas dudas que tenemos. No hemos podido comprender que el milagro, que la tierra que hoy el Señor nos está ofreciendo es mayor que la tierra de Canaán. Es mayor que la tierra que le había prometido a Abraham, a su descendencia, en la cual entrarían, poseerían esa tierra. Y sería una tierra de especial tesoro. Una tierra en la cual no tendría que trabajar porque dice que allá habían construcciones, habían de todo. Y sabemos por parte que cuando el Señor Moisés mandó a Josué y a todos los espías a mirar cómo era la tierra donde fluía la leche y la miel, estos dos hombres, Caleb y Josué, solo vieron la grandeza de lo que el Señor les estaba prometiendo, pero los demás no lo vieron así. Y así estamos hoy en día. No estamos viendo y no estamos reconociendo la tierra que el Señor nos va a dar a nosotros, porque solamente estamos viendo la tierra todavía física en la cual estamos. La promesa de aquellos que clamaron por Salvador, de recordarle al Señor de que había una promesa que les iba a entregar una tierra, eran muy pocos. Y sabemos que muy pocos de esa generación, de esas generaciones, entraron a la tierra prometida, de los que habían escuchado las palabras de sus padres. Ellos empezaron la peregrinación de alegría. Cuando salieron de Israel, de Egipto, empezaron la peregrinación con fe, con alegría, con esperanza. Atravesaron el camino. Cuando el Señor
nos acercó a nosotros, cuando el Señor nos llamó, no empezamos con el primer amor, con alegría, de venir a los pies de Cristo, de venir sin echar, no me gusta decir, pero de venir a cultos, de venir a escuchar una palabra que nos pudiera edificar, de venir a juntarnos como carbones encendidos para darnos fuegos unos con otros, para enterarnos de las grandes verdades, de lo que nosotros podemos escuchar y darles a conocer a otros. El primer amor, cuando el pueblo de Israel salió con gozo, con alegría, primero porque eran libres, pero también había una participación en que llevaban oro, llevaban plata. Puede ser que muchos dirían, ¿para qué quiero yo eso? Si vamos a atravesar un desierto. Para otros hubieran podido pensar, atravesamos rápido el desierto y vamos a llegar a la tierra prometida y vamos a utilizar el oro, la plata, todo lo que llevaban. No pensaban más allá, pero salieron con fe, con alegría. Entonces, cuando el Señor vino y hizo la obra en nosotros, nos tocó con su espíritu, nos llamó a su presencia, tuvimos el privilegio de que el mismo Creador viniera a llamarnos, viniera el mismo Señor, el dueño de todo, porque para Él, por Él, en Él fueron hechas todas las cosas, nos vino nuevamente a llamar, nos vino a acercarnos a Él y decirnos, aquí estoy yo los voy a sacar, y nos endulzó, o como dice la parte, ya no me acuerdo del texto, que me enamoré, me sedujiste y me dejé seducir. Jeremías, ¿sí? Y así pasó con cada uno, al menos yo lo digo. No perdí ida, ahí está, mi constante búsqueda, y muchas veces mi búsqueda en la palabra se podía decir, pero estar en el fuego, con los hermanos, de escuchar una palabra, de sentir la alegría, de escuchar un testimonio, de ayudar a otro, de levantarnos unos con otros, era algo indescriptible, era algo bonito, era algo hermoso. Ese primer amor estaba traducido en ese tiempo cuando el pueblo de Israel, de los hebreos, salió de la esclavitud. Nosotros estábamos contentos, por eso veníamos, porque salimos de una esclavitud, salimos del pecado, aunque faltaban muchas cosas por dejar. Así como en el pueblo de los hebreos de Israel, en el desierto tuvieron que dejar muchas cosas, 40 años para ser limados y sacar toda la idolatría, todas las situaciones de esclavitud que mental y físicamente tenía. Nosotros también nos pasó lo mismo. Entramos en un proceso en el cual veníamos y cada vez que escuchábamos la palabra, veníamos y sacábamos todo lo que no servía en nuestras vidas y nos daba alegría y nos daba contentamiento y nos gustaba congregarnos. Porque sabía que estaba haciendo la obra el Señor en cada uno de nosotros. Estaba actuando para formarnos, para limpiarnos y para purificarnos. Pero llega un momento en el cual, así como en el pueblo de Israel, cuando salió el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, sabemos que vinieron con extranjeros. Esos extranjeros sabemos que fueron los que también metieron mucha cizaña, ¿sí? Renegando de lo que estaban pasando. Y el pueblo con que salió hizo partícipe de los hebreos que estaban medio o estaban tibios, que hasta posibles, al ver las maravillas, todavía no podían comprender que sus mentes estaban presas y renegaron y decían, sabemos por las escrituras, que preferían estar atrás. Y así estamos nosotros, que cuando conocemos el primer amor, vienen extranjeros a nuestras vidas y nos hacen renegar de la circunstancias que vivimos y preferimos decir, más vale que nos hubiéramos devuelto o mejor nos hubiéramos quedado en el mundo porque cosas mejores y mayores teníamos. Pero también en la salida de Egipto, también habían israelitas o hebreos que renegaron de Dios, que eran del pueblo de Dios, y entre ellos sabemos de Coré. Coré pertenecía a la tribu de Leví. Coré era levita.
Coré era partícipe o era del pueblo de Dios, pero fue un hombre también que llevado a la envidia, se dejó llevar o dio a la cizaña, sembró el odio, sembró la discordia, sembró todo lo que en su corazón había. No solamente el extranjero hizo que israelitas renegaran de Dios, habiendo conocido atrás el poder de Dios. También dentro del pueblo de Dios había cizaña con Coré. Y muchas veces también nos pasa a nosotros mismos eso, que llevamos años y años y años en el Evangelio en Cristo Jesús y no estamos viendo la situación y somos piedra de tropiezo para otros, porque estamos renegando de nuestra situación y de nuestras circunstancias constantemente. Estamos siendo como Coré, como esos levitas o sacerdotes en las cuales estamos diciendo las cosas, siempre vemos lo mismo, pero no vemos muchos resultados. Así como el pueblo de Israel vio cómo el poder de Dios se manifestó a través de las plagas, de cómo lo sacó en victoria, cómo el mar rojo se abrió en dos, cómo sus pies pudieron pasar descalzos en seco y pudieron pasar al otro lado. Se olvidaron de esa grandeza, de ese poder manifiesto de Dios en todo lo que vieron. Nosotros hoy en día, y muchos nos pasa lo mismo, se nos olvidó de la grandeza de lo que el Señor hizo allá en la cruz por nosotros, de que abrió el mar rojo para que nosotros pasáramos en seco, el bautismo nos bautizara, de que la sangre hubiera redimido y limpiado nuestros pecados. Se nos olvidó del hecho prodigioso que el Dios verdadero hizo por nosotros allá en la cruz. Y seguimos renegando como lo hizo el pueblo de Israel, siendo instrumentos extranjeros y siendo instrumentos también israelitas, pero nosotros prestando oídos a ello. No hay ninguna diferencia hoy en día con el pueblo antiguo de Israel cuando salió de la esclavitud, con hoy en día el pueblo en el que estamos redimidos y estamos salvos por gracia, que el Señor nos compró a precio de sangre. No estamos diferentes porque en ese tiempo cuando salieron de Egipto aún seguían en la esclavitud mentalmente. Y nosotros aquí en este pueblo a veces, no en este pueblo, digamos, en general como iglesia seguimos en la esclavitud, de que no queremos ver más allá, de que la obra que el Señor hizo y realizó en nosotros está plasmada en una palabra que tiene poder de Dios en nuestras vidas, que seguimos lamentándonos en la situación que nos estamos lamentando, que seguimos consintiendo el espíritu de autocompasión, que seguimos quejándonos de, ay, yo pobrecito, cuando el Señor me dice que el Evangelio es poder de Dios, que el hecho prodigioso jamás visto en la historia de la humanidad, que el mismo Dios tomara el lugar que nos correspondía porque nosotros no podíamos y nunca cumpliremos el sacrificio o ser la persona para haber sacrificado y haber redimido, no solo una persona, redimió la humanidad y aquel que quiera acercarse de Dios, ser salvo. Esos hechos y prodigios que hizo el pueblo, Moisés y Aarón, el Señor, por medio de estos siervos, fueron plasmados, grandes, maravillosos. ¿Quién dice? Hermoso hubiera sido ver cómo el mar se abría en dos. El mar de Nilo de Egipto era grande, el mar rojo es inmenso, tanto ancho como profundo como largo. Y todo lo que las plagas que ellos hicieron y vieron para poderlo sacar con poder, porque lo sacó con poder de la esclavitud. A nosotros también nos sacó con poder de la esclavitud, con poder de un evangelio, de la palabra viva en Cristo, derramando su sangre por nuestras vidas. Y así como el pueblo de Israel renegó durante el trayecto de los 40 años en el desierto, nosotros, desde que conocimos al Señor, nos enamoramos y entramos como al principio Jacob con sus hijos en una comodidad, en un conformismo del evangelio, que es lo mismo buscar de Dios o no buscar de Dios, porque viene una condescendencia, una tranquilidad, una
ser pacíficos y ser tranquilos, perdone que repita nuevamente, en la situación que estamos viviendo, en la situación que estamos afrontando cada día. Pero nos olvidamos de ese milagro poderoso, precioso, invaluable que el Señor hizo en nuestras vidas para seguir renegando como seguimos renegando, para no seguir haciendo lo que el Señor nos mandó, al menos si no estamos haciendo lo que el Señor nos mandó de ir y llevarle las instrucciones a otros, de ir a evangelizar, al menos que se hagan nosotros mismos y nos podamos parar con poder y nos podamos parar con autoridad, porque el Señor dice, les di autoridad para echar demonios, para echar serpientes, para echar fuera escorpiones, para pisotear, para libertar, para sanar, para hacer cosas que mayores que yo, dijo Jesús. Y nosotros seguimos en la misma situación del conformismo, renegando durante el desierto que hemos atravesado. Y hasta posibles no nos damos cuenta que el desierto ya lo atravesamos. Simplemente la conformidad nos es más fácil a cada uno de nosotros. Ese hecho prodigioso que el Señor hizo en la cruz es hermoso y maravilloso. Un milagro inédito que jamás se volverá a pasar, se volverá a ver, ni en esta vida ni en la otra vida. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Dice que solamente la vio de lejos. Pocos entraron. En Hebreos 2, 1, 3 dice así la palabra. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Acaso no podremos verla de lejos? Vendrá un día grande y terrible, vendrá un arrebatamiento. Vendrá el pueblo por su novia, vendrá el Señor por su pueblo, por su novia. Y podrá ser que a muchos les pase como a Moisés. Vieron la tierra de lejos, no pudieron entrar. ¿Por qué? Por causa de no reconocer que el poder de Dios en nuestras vidas puede transformarlos si nosotros dejamos que nos transformemos, que nos cambiemos, que cambiemos realmente. Que comprendamos que la obra en la cruz es mucho mayor que nuestras situaciones que cada día afrontamos, las circunstancias que cada día pasamos, que cada día necesitamos buscar de Dios como pueblo, para como hizo el pueblo de Israel, el pueblo hebreo de tiempo, cuando ese pueblo clamó en unanimidad, clamó un pueblo para que viniera un libertador. Aquí nosotros tenemos que clamar por aquellos que están perdidos, que falta luz en su vista, que los podamos sacar de la oscuridad, de la esclavitud. Clamar por aquellos que no tienen las fuerzas que necesitan, porque el Salvador ya vino. Él ya hizo la obra, derribó el acta de decretos que nos condenaba y está en nosotros, de acuerdo a la palabra, ser firmes, ser perseverantes, no desmayar. Pero si desmayamos, como dice la palabra, si pecamos, hijitos, como dice Pablo, abogados tenéis para con nosotros Cristo Jesús. Porque si somos débiles, gracias a Dios en medio de la habilidad, el poder de Dios se perfeccionará cada día en nosotros. Tenemos una palabra verdadera y fiel. Ya no vamos a tener quien nos engañe diciendo, la Navidad existe. Ahora está diciendo, Cristo vino por ustedes, salvó. Pagó el precio en la cruz, ahora dejó una palabra y ahora prepárense porque viene por segunda vez, viene por una novia sin manchas y sin arruga, viene por un pueblo que la adore en espíritu y en verdad, viene por un pueblo lleno de fe que crea que Él va a venir por cada uno de nosotros, que Él nos va a dar una tierra prometida, que nos va a dar una nación, que va a dar un reino en el cual solamente va a estar reinando Él. Ya no van a haber otros dioses como en el pueblo de Israel, de Egipto. Ya no van a ser partícipes, ya no van a ser partícipes de ver que otros idolatren, otros ídolos, porque donde vamos a estar, el único que va a gobernar es Dios.
Vamos a ver una tierra prometida, pero tenemos que agarrarnos de esa palabra que el Señor dijo. Búsquenme a mí, porque el único camino, verdad y vida es Cristo, y yo los puedo llevar al Padre. Serán mi exnovia, será mi esposa, y la presentaré al Padre como la novia que fue preparada aquí en la tierra para ser llevada a una tierra espiritual, a una bendición mayor. Allá no vamos a conocer las cosas que hoy conocimos aquí. Vamos a hacer conocer cosas mayores, cosas mejores en nuestras vidas. Ya vino un Salvador y de Él nos tenemos que aferrar cada uno de nosotros. Por eso, pueblo de Dios, tenemos que esmerarnos, tenemos que perseverar, tenemos que buscar al Dios que ya lo hizo todo. No fue 100% hombre, fue aquí, y 100% Dios, pero que está sentado a la diestra del Padre, esperando por cada uno de nosotros. Esta es la palabra que les traigo, pueblo de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre celestial y soberano Dios, gracias una vez más, Señor, por tu amor, por tu grandeza y por tu misericordia. Gracias, Señor, por haber derramado y haber hecho ese milagro tan poderoso allá en la cruz, soberano Dios, por hacernos partícipe de tu reino y ser herederos y coherederos, Señor, por habernos mirado con ojos de misericordia y habernos tenido misericordia conforme al que tú quieres tener misericordia, Señor. Gracias, Señor, por un pueblo que está buscando, Señor, de ti. Gracias por ese pueblo que quiere ser diferente a través de tu palabra y de las Escrituras, Señor. Un pueblo que quiere honrarte, un pueblo que quiere conocerte, un pueblo que quiere darte a conocer también para otros, que sean, Señor, que te conozcan y sean libres, que salgan de la esclavitud de donde están, soberano Dios. Una vez más, gracias, soberano Dios, por ser nuestro Padre, por llamarnos tus hijos. Llévanos con bien a nuestros lugares, a nuestros hogares, soberano Dios, y disponga, Señor, los caminos para mañana, dando la fuerza, la fortaleza y la perseverancia para buscar de ti con ese anhelo y ese fuego de querer saber de que hay un Salvador que vino y hizo la obra por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén.